Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor pedagógicamente nos invita con su palabra a reflexionar. Estamos iniciando con este 1 de marzo, este día de los héroes. Y nosotros también tenemos que ser héroes ahora, hoy en nuestra actualidad, sacando nuestro país, nuestra comunidad, nuestra sociedad de toda corrupción, pero escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Estamos leyendo hoy el libro del Eclesiástico, capítulo 17, del 1 al 15. El Señor creó al ser humano de la tierra y a ella lo hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya y los hizo a su propia imagen. Hizo que todo ser viviente los temiese para que dominaran sobre las fieras y las aves. Discernimiento, lengua y ojos, oídos y corazón les dio para pensar. Los llenó de ciencia y entendimiento y les enseñó el bien y el mal. Puso su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras y les concedió gloriarse por siempre de sus maravillas. Y así continúa, querido hermano. Y por formánico capítulo, a peña de ella lea Ginar. Está volviendo a releer, queridos hermanos, el autor de este libro del Eclesiástico, toda esta historia de salvación. Está comenzando con este regalo tan precioso que el Señor nos ha dado en la propia creación. ¿Quién es el hombre? Para que tú te fijes en él. Lo pusiste por debajo de los ángeles, todo lo sometiste bajo sus pies. Y así vamos leyendo. Y este es un libro sapiencial que nos ayuda a reflexionar. Así que primero dice que somos de tierra, nos hace recordar y comienza con eso. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, capítulo 3 del Génesis, versículo 19. Y a ella hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Se multiplica y lleva alguna y que tú le llegó 32.000 días sobre este mundo. O tal vez podemos vivir 35.000 días sobre este mundo, ¿verdad? Más que eso no, días contados. Y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya y los hizo a su propia imagen. Lleva. Ya le la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Queridos hermanos, ya para hacer el bien, para construir y levantar este mundo que puso en nuestras manos, el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.